¿Cómo les fue en el examen? Pues bien. Ok. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que hayan visto que digan esto no entendí? Parece que no. Muy bien, qué bueno. Ok. Esta es la plática que les dejé, que les comentaba. ¿Sí tuvieron oportunidad de verla? ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, yo no vi esa, yo vi la otra, la que empezaba con la lámina de los dibujos esos que nos enseñó. Pero la verdad no supe cómo poner el audio. Bueno, esta plática, fracturas de número proximal a O. Y entonces le dan play. Buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser aquel de las fracturas de módulo proximal. Tiene varias consideraciones. Trataré de hipersimplificar el tema para que quede claro en relación a las principales secuelas que tiene este padecimiento, que en base a este segmento anatómico es la necrosis avascular, y como secundario esta posibilidad de presentar este concepto de necrosis avascular por daño de una arteria específica con ese tipo de fracturas, deberemos de considerar tratamientos que va desde el conservador, osteosíntesis o la prótesis. Me interesa que puedan distinguir esos tipos de manejos y el tipo de fractura y cómo se clasifican mediante la clasificación más sencilla que existe. Entonces, las fracturas de músculo proximal. Sí, o sea, se corre solita y es la plática entera, dura como una hora, más o menos, la grabación. ¿Alguien pudo verlo? Tiene como este icono. Aquí está, entonces está el audio que lo explica. Nadie lo intentó, les comenté que lo checaran para que pudieran tenerlo, para poderme ir más rápido con esto. ¿Alguien la encontró? ¿No la tienen? Les comenté y les pregunté que la revisaran para poder avanzar. No, yo lo intenté y la verdad yo no pude. Bueno, pues voy a ir haciendo pausas por si tengo que decir algo más, pero pues la vamos siguiendo de todas maneras. Vamos a ver. Entonces, las fracturas de músculo proximal representan el 2 al 7% de todas las fracturas. Generalmente se presentan más en mujeres mayores, hasta el 60%. Es la tercera causa en frecuencia de fracturas que puede haber. La mayor parte tiende a estar poco desplazada, de ahí que muchas puedan recibir manejo conservador. Y lo contrario, es un concepto que se va a repetir conforme les voy dando estas charlas, que en jóvenes la mayor incidencia está con fracturas, luxaciones, con mecanismos de alta energía, secundarios a caídas por andar haciendo alguna actividad deportiva fuerte o algún accidente automovilístico, etcétera. Bien, ¿eso sí lo escucharon? ¿Sí se está escuchando el audio que lo explica? Sí, de que el audio sí se escucha. Ok, si hay alguna duda o algo, lo voy ampliando. Voy a dejar que lo corra así, y ahorita si no les pongo como la conclusión y para tratar al número diafisario entonces, voy aprovechando. Pero vamos bien así con ese audio, sí se va explicando, ¿no? Sí, no, quizá... Sí, doctor. Ok, gracias. La anatomía del húmero, entonces, es muy interesante en relación a que el hueso del húmero es un hueso de torsión, es un hueso que resiste y está diseñado para soportar fuerzas de torsión. Respecto a la teoría evolutiva, por ejemplo, si comparamos el fémur, la tibia, son huesos de carga que están acostumbrados, están diseñados para que tú les puedas poner carga. El húmero no lo es así, ya que no estamos caminando sobre él y poco a poco ha evolucionado a cambiar su forma por los mecanismos que necesita aguantar, y es un hueso que soporta fuerzas torsionales. Es un hueso que si tú comparas, si lo cortamos a la mitad, vemos que tiene una relación entre el hueso tipo cortical que soporta cargas y la cavidad intramedular,
es el hueso que tiene la cavidad intramedular más grande en relación a otros huesos y una cortical relativamente pequeña para ese hueso. Comparación del húmero, tiene poca cavidad intramedular y más cortical en su segmento diafisario, y esto le da esa capacidad de soportar fuerzas en torsión. Es un hueso entonces que tiene muchas consideraciones anatómicas. En su segmento proximal, que es lo que estoy hablando en este momento, en ese tercio proximal, hablamos de una superficie articular en la cual se inserta el manguito rotador y en la cual pasan varias arterias alrededor, muy cerca del hueso. Considerar que en la parte interna pues pasa el principal paquete neurovascular y la inserción del manguito rotador. Entonces, en su porción, en su tercio medio, es un hueso que se tuerce, ¿sí? Tiene una ligera torsión y que esta va acompañando en su parte media el nervio radial. Deberemos de recordar esta función anatómica. Y en su tercio distal tenemos la otra parte articular, que tiene que ver con el codo, en el que deja de ser un tubo y ahora se aplana, es muy escleroso, tiene una superficie articular pequeña, que es la del codo, la que forma la articulación radiocapitelar, la del olecranon con el húmero, y entonces ya es muy delgado y nada más tiene, digamos, se conoce como las 3 columnas del húmero que forman una especie de triángulo. Entonces, varias consideraciones anatómicas, los patrones de fracturas y todo van cambiando con respecto al segmento anatómico. Por eso toda esta charla se dedica nada más a este segmento, el tercio proximal. El manguito. El manguito rotador, ya lo había comentado desde la clase pasada, es el conjunto de tendones que se insertan y ahora es donde se insertan, donde cobra importancia. Tenemos por enfrente, y una forma de recordarlo con esta mnemotecnia, si tomamos un número izquierdo, por enfrente se inserta el subescapular. Toda superficie de hueso en la que se inserta un tendón se ve sometida a fuerzas de tracción mientras estamos viviendo, y entonces el hueso se adapta a eso depositando más hueso, que crea estas apófisis, ¿sí? En las que se inserta un tendón. Entonces, por eso es que se pueden identificar una apófisis en la que se inserta el subescapular, una apófisis mayor, que en este caso se va a llamar troquíter, una apófisis menor o troquín. Entonces, una forma para tratar de recordarlo como mnemotecnia es troquín pequeñín, que es, casi siempre hablamos de una apófisis o un trocánter menor y un trocánter mayor. Aquí tenemos un trocánter o una apófisis mayor, trocánter mayor en la que se inserta el supraespinoso, trocánter menor o troquín en la que se inserta el infraespinoso, y más abajo el redondo menor. Es una forma de tratar de recordarlo cómo va el orden de esos tendones, y dividido entre el subescapular y el supraespinoso por el tendón del bíceps, que tiene un surco que lo separa. Para esto entonces hizo estudio, mediante estudios de muchas fracturas, se puede ver un patrón que puede dilucidarse, en el que tenemos 4 tuberosidades, 4 fragmentos. Hotman es uno de los grandes de la cirugía del hombro, tiene varios instrumentos quirúrgicos a su nombre. Entonces divide el húmero proximal en base a los fragmentos que son bastante reproducibles con mecanismos clásicos de fractura si te caes sobre el miembro torácico, y que pueden tener una superficie articular, ¿sí? Que es la cabeza como tal, el trocánter mayor, parte del trocánter menor y el segmento diafisario. 4 grandes fragmentos. Entonces, para su estudio más fácil, tenemos que distinguir la diferencia entre un cuello anatómico. Tiene un cuello, el húmero, como cuestión anatómica, olvidaba mencionarlo, muy corto, a diferencia del húmero, y se tuerce, entonces ya había mencionado. Veamos aquí, entonces el cuello anatómico versus el cuello quirúrgico. El quirúrgico es más fácil porque aquí es donde realmente identificas tú para recargar una prótesis. En esta zona de acá, perdón, en esta zona de aquí es el cuello quirúrgico, y aquí es la línea transfisaria y el cuello anatómico, ¿de acuerdo? Entonces, las fracturas del húmero proximal están en relación con las inserciones musculares que he estado comentando: supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el segmento diafisario.
Entonces, para el segmento supraespinoso, si se llegan a presentar esos 4 fragmentos que se fracturan en 4 partes, entonces vemos cómo los músculos ahora actúan sin oposición y traccionan y deforman. Aquí el segmento supraespinoso entonces se ve jalado hacia proximal y se gira. Este segmento articular de la cabeza pues no tiene inserciones y queda como en medio y queda luxado. El segmento del subescapular jala también, y el segmento por el pectoral menor y también el dorsal ancho jalan el segmento diafisario. Total que es muy difícil, si es que ya está con un desplazamiento dado, que puedan tener un contacto adecuado a los fragmentos, lo que justifica en esos casos pues un tratamiento quirúrgico para tratar de poner todo en su lugar, ya que por su propia cuenta no llega a ocurrir. Y esto ocurre cuando en muchos segmentos anatómicos, cuando tienes una fractura en la que se inserta el músculo y ahora está sin oposición, es la palabra que voy a manejar durante el curso. Entonces está sin oposición y se tracciona el fragmento y ya no entra en contacto, quitando la posibilidad de que pueda reintegrarse a su función. Entonces vemos el esquema clásico aquí cuando está ocurriendo una fractura de húmero proximal. Vean, aquí simplemente tiene 2 partes. Este está ocurriendo a nivel del cuello quirúrgico, ¿sí? En esta zona. Y la cercanía de estructuras neurovasculares importantes. Aquí tenemos todo el plexo braquial, como puede entonces llegar a comprimirse, y siempre tendremos que estar vigilando. En este segmento tenemos parte de la recordatorio anatómico que les había comentado la clase pasada. Es la arteria y el nervio axilar, principalmente el nervio axilar, que le da función al deltoides. Entonces, si se llega a traccionar mucho, se produce una parálisis por denervación. Ya habíamos visto un esquema previamente. Entonces, para poder entender cómo ocurren estos desplazamientos y que dejan sin contacto adecuado a estos fracturas. Cuando estudiamos estas fracturas, recordando igual las proyecciones que deberemos de tomar, ya había mencionado AP de hombro y tangencial de escápula, las mínimas 2 proyecciones, pero hay una serie de radiografías que debemos de saber, que debemos de tomar, y estas serán, acomodamos el paciente como se ve en esta posición y quitamos la superposición que existe entre el húmero y la glenoides para poder ver mejor el contorno del húmero como tal, y en ese caso entonces pedimos una proyección AP verdadera en la que compensamos esa superposición inclinando al paciente aproximadamente 45 grados con respecto al haz de rayos que se toma, parado o acostado en esta posición. O tangencial en Y, y con eso vemos el centraje sobre la glenoides, entonces se ve que no está luxado. Y la proyección axilar, entonces el paciente va a tener dolor, va a tener molestias, probablemente no lo podamos manipular mucho para tomar esta proyección, pero si logramos abducirle unos 45 grados el húmero, ponemos el chasis y tomamos la radiografía en este sentido para ver la relación que tiene, y es como una forma de tomar una especie de proyección axial del húmero para ver también desplazamientos en otro plano. Toda fractura articular merece tomarse una tomografía axial computarizada, es la mejor forma de hacerlo. Les recomendaría que prácticamente a todas, para que se hagan de dudas, si tienen el recurso disponible, lo hagan. La desventaja es que sí emite más radiación y tener el aparato, pero sin embargo con eso se le puede entender mucho más a los patrones de fracturas complejos. Entonces, en este caso, ¿qué se ve en estos cortes que son cortes axiales? Una tuberosidad desplazada, otra tuberosidad desplazada, entonces, y aquí el segmento del húmero proximal. Entonces aquí prácticamente tenemos 3 grandes fragmentos, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo hacia abajo y entonces probablemente identificamos un 4º fragmento, ¿sí? Entonces probablemente con esto ya nos ayuda a diferenciar que tenemos 4 grandes fragmentos. ¿Por qué es importante eso? Está en relación al desarrollo de necrosis avascular. Siempre debe haber que considerar qué lesiones asociadas puede haber. Sabemos que la principal, por cuestión anatómica, el manguito de los rotadores, así que un paciente que tenga una secuela de fractura de húmero proximal, si todo sale bien y pega, lo menos que le va a pasar es que su movimiento en relación al manguito de los rotadores
pues se vea afectado. Puede estar fracturado y luxado, como se ve en esta imagen, en una tomografía. Puede haber lesiones neurovasculares y la más temible y que dicta el tratamiento quirúrgico, que si se va a tomar o no, y el tipo de tratamiento, la necrosis vascular. Entonces, las lesiones nerviosas vemos igual. Del 5 al 30% pueden estar presentes. Con mayor frecuencia, la lesión del nervio circunflejo en las fracturas luxaciones. Nervio circunflejo es este o nervio axilar, ¿de acuerdo? Entonces, por la forma caprichosa que tiene, que da vuelta por atrás y se va hacia adelante, si esto se tracciona como mencionaba en el esquema previo, entonces queda una atrofia por denervación del deltoides. Habitualmente pueden mejorar después de manipular. Si en 3 meses no han mejorado, entonces tiene que valorar una exploración quirúrgica, porque probablemente estemos hablando de una axonotmesis. Ya había mencionado en la clase pasada la diferencia entre neuropraxia, neurotmesis y axonotmesis. Puede haber lesiones vasculares muy raras, pero es una complicación muy temida. Puede estar hasta en el 4% de las fracturas. Mayor riesgo en ancianos por disminución en la elasticidad de los vasos por la aterosclerosis. Entonces, en esos casos, siempre tendremos que explorar el estado neurovascular distal del paciente, especialmente para ver si hay parestesias o atenuación en sus pulsos. Una palabra que debemos de recordar con respecto a ese tema, la vascularización. Está dada por la arteria circunfleja humeral anterior, rama de la arteria humeral. Entonces viene la arteria humeral por aquí, emite una arteria circunfleja humeral anterior, emite ramas intracapsulares que se van a irrigar el tercio proximal a esta zona articular que estoy rayando. Aquí vemos la arteria en un espécimen anatómico y vemos el esquema. Entonces, esto ocurre aproximadamente como donde está justamente el cuello quirúrgico, como a 5 centímetros, más o menos, de la superficie articular en la parte superior. Entonces, si se lesiona esa arteria, queda interrumpido el flujo sanguíneo de esta zona y entonces tenemos el desarrollo de una osteonecrosis. La anatomía y la naturaleza nos lo dejó fácil para el estudio de la traumatología. Entonces, en el fémur proximal, o sea, en la cadera, es la misma arteria, solamente que es la arteria circunfleja femoral anterior, rama de la arteria femoral. Igual es el tema de la osteonecrosis y que deberemos de recordar. Entonces, en esa parte, recuérdenlo, eso es lo que dicta principalmente el tratamiento que se da para esas fracturas. Esta filmina es sumamente importante. Entonces, en base a eso, y repito con este esquema, para que entiendan lo que está ocurriendo, la arteria humeral ocurre una fractura a nivel del cuello quirúrgico, se ve interrumpido el flujo. Aquí tiene también otra fractura acompañante del trocánter mayor en la que se inserta el supraespinoso, así que tenemos 1, 2, 3 grandes fragmentos y entonces ese segmento anatómico puede quedar sin circulación y es la necrosis. ¿Cómo se producen esas fracturas? Mediante el FUSH, caída con el antebrazo en extensión. Otra forma de razonarlo es entonces que pueda caer sin meter el miembro torácico y entonces se produce la compresión en esta zona que lleva a la fractura, o que caen hacia atrás o hacia enfrente, y entonces se comprime y se lesiona la zona. ¿Qué debemos de razonar de estas fracturas? Que son fracturas por fragilidad. Generalmente ocurren en pacientes de la tercera edad y que generalmente ya tienen una fragilidad ósea por osteoporosis. Hay que actuar para prevenir otro tipo de fracturas similares. Puede ser que tenga la suerte el paciente y ustedes de que sea una fractura de manejo conservador, pero si no actuamos en relación a mandarlo al endocrinólogo o nosotros empezar algún manejo para la osteoporosis, empezar algún protocolo para evitar caídas, y para esto pueden encontrar libros que hablan, que son gratuitos, los PDFs en internet, publicados por diferentes hospitales como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, o sea, el Hospital de Nutrición, en el que habla sobre la prevención de las caídas en adultos mayores. Ese es todo un tema de prevención
que habla sobre que lo tocan a veces los médicos familiares, los cuidadores de personas de la tercera edad. Hay que prevenir estas caídas. Por ejemplo, que el paciente revisar su farmacología, que no tenga polifarmacia y que se maree cuando se para. El hecho de que utilice adecuados lentes para que no se esté cayendo en la noche cuando se para en el baño. Ese es un mecanismo muy común. El hecho de que tengan, evitar las barreras arquitectónicas, que tengan pasamanos para que pueda guiarse por los pasillos o en el baño. Entonces son varias adecuaciones que tenemos que tomar. Terapia farmacológica, como por ejemplo los bifosfonatos, para que el paciente tenga mejor calidad ósea o evitar que progrese rápidamente su osteoporosis, ya que al final de cuentas las fracturas por osteoporosis, si se da una, como es esta, la fractura del húmero proximal es una fractura por osteoporosis, estás condenado, si no haces nada, a 6 meses a presentar alguna otra fractura por osteoporosis acompañante, que ocurrirá ya bien sea en el radio y cúbito, o sea, en la muñeca, en la cadera, en la columna, en el húmero proximal, y serán fracturas que puedan estar acompañando a este segmento anatómico, si es que no se actúa. Entonces, recuerden eso, o identifican una o tiene una el paciente, hay que echar a andar algo para que no vuelva a ocurrir otra, porque pueden ser más graves, por ejemplo, la de columna por aplastamiento o la de cadera, que requieren de una prótesis. Bien, ¿estaba alguien pendiente de entrar? No, doctor, creo que no. Bueno, ok. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Todo bien. Todo bien. Ok, continuamos entonces. Entonces, ¿qué vamos a tener como síntomas estas fracturas? No lo mencioné mucho con el tema pasado, pero aquí empieza a verse el patrón en el que vamos a tener, obviamente, dolor, aumento de volumen, limitación del arco de movimiento, pero un punto bien importante que van a siempre poner en los signos que van a ver es la limitación funcional, o sea, tanto activa como pasiva. Le pides al paciente que mueva, no puede. Tú lo quieres mover, no se deja y le duele mucho. Y otro de ellos es la deformidad y crepitación. Así sea la fractura más pequeña, más sencilla, tú pon siempre, si ves una fractura en la radiografía, en el signo clínico y en la nota, de seguro si tú lo movieras lo suficiente, crepitaría, cruje. Y ese es un dato que siempre te van a poner como para poder distinguir una fractura, o para si alguien en un examen o en un texto te quiere hacer diferenciar que hay una fractura, es el hecho de que la fractura tenga crepitación. Obviamente va a haber una equimosis, voy a hablar más de ella, el edema y la posición antiálgica que el paciente no quiere mover. Bien. El signo de Henneking, entonces, es muy característico de esas fracturas. Van a tener un hematoma grande, una equimosis en la cara anterior interna del brazo y la cara externa del tórax, como vemos en este individuo. ¿Sí? Y entonces esta se tiene que quitar conforme al clásico hematoma en aproximadamente 3 semanas, 2 a 3 semanas. Por efecto de gravedad, van a ver después en pacientes que tienen fracturas de la cadera, 3 semanas después te buscan porque tienen la equimosis que tenían en la zona de la cadera, o aquí en este caso en la zona del húmero. Por efecto de la gravedad, viene la equimosis y pinta hasta los dedos en ocasiones, porque va disecando los espacios. Entonces les explicas que puede haber probablemente ese equimosis se va bajando por gravedad y que puede pintar los dedos, porque están asintomáticos, simplemente tienen ese equimosis. Entonces, siempre tendremos que tomar la decisión entre un tratamiento conservador contra un tratamiento quirúrgico. En estos temas son pacientes que tienen ya varias comorbilidades y que tenemos que diferenciar si es que se tienen o no tienen que operar. Y más en este tema, en este segmento anatómico. Existen algunas fracturas que, por ejemplo, aquí vemos inicialmente cómo ese paciente tiene la fractura, que estamos identificando una lesión del trocánter mayor, y lo dejamos con manejo conservador y se reintegró bastante bien. Entonces, salió adelante bien en el seguimiento. Según la de medicina basada en evidencias, luego van a ver mucho de ese tema. Siempre te concluyen que no hay evidencia suficiente y entonces te dejan con una disparidad en cuanto a que, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué me recomiendas? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces sí hay que tomar alguna decisión.
Lo menciono porque muchas veces te mencionan medicina basada en evidencias, pero siempre te van a decir eso, que hay insuficiente base para tomar decisiones, que no está claro el tratamiento quirúrgico, incluso en tipos específicos de fracturas, produzca mejores resultados a largo plazo, pero a veces a corto plazo sí es importante porque permiten una movilización más rápida y una reintegración a las actividades. Puede ser que 5 años el resultado pudiera haber sido el mismo, no está bien claro esto. Nosotros, a final de cuentas, sí nos inclinamos para operar a los pacientes que tengan esa capacidad de salir adelante y que no tengan tantas comorbilidades. Sí les va un poco mejor, pero entonces, a final de cuentas, la evidencia no está completamente clara al respecto. Considerando que esta plática, esta charla la tomo de alguien que revisó el tema hace mucho tiempo, del 2006, cuando presentaron este artículo. Entonces, siempre te dicen de que si están muy desplazadas, probablemente les vaya igual a que si les das cirugía o no cirugía. Entonces, es lo que tendremos que diferenciar, si hacemos o no hacemos tratamiento, que para ustedes, simplificando el tema, lo dejo como que si hay un desplazamiento mínimo en cuanto a la fractura, toman una buena tomografía, ven que no hay un desplazamiento real que sea considerado como mínimo, probablemente a ese paciente se le pueda dar un manejo conservador. Si hay un desplazamiento real, probablemente así sea quirúrgico. Entonces, razónenlo de esa manera. Si fuera un manejo conservador, este es un inmovilizador de hombro que tiene un cabestrillo y la parte de la que va al hombro para colocarlo. Entonces, probablemente eso se lo dejen colocado aproximadamente 1 mes y medio y con eso evitan que se desplace la fractura. Si nada más dejan el cabestrillo, esta zona, entonces el húmero se puede mover un poco todavía y entonces puede afectar en que se vaya a mover esta zona. Por eso es necesario estos 2 componentes para el inmovilizador de hombro. El tratamiento quirúrgico, lo principal que tendremos que diferenciar a 2 grandes categorías serán si le hacemos una osteosíntesis o un RAFI, una reducción abierta fijación interna, o bien una prótesis de húmero. Y cada una de estas se subdivide a su vez, en que si son técnicas cerradas, abiertas, si le ponemos placa, clavo, cerclaje, etcétera, para la osteosíntesis, y las prótesis de húmero si van a ser parciales o total, o de anatomía inversa. Hablaré más de eso. Entonces, no había mencionado mucho de esto en la plática pasada, pero se estará viendo después. El tema de la clasificación de las fracturas, no nos vamos a meter, ya les he dicho varias veces mucho de ese tema, pero sí quiero que razonen un poco la clasificación alfanumérica que utiliza el grupo AO, y con eso puedes tú, mediante una clasificación alfanumérica, decirle a una persona en China por teléfono, el paciente tiene una 11 C3.1, por ejemplo, y te entiende perfectamente hasta casi el último detalle cómo está ocurriendo esa fractura. Entonces, es una clasificación que se utiliza a nivel internacional y que la deben de razonar. Para esto tomamos el esqueleto y lo vamos dividiendo en segmentos anatómicos. Vamos a denominar todo el hueso del húmero como 1, al hueso en conjunto del radio y cúbito, porque se conforman como una unidad, como 2, 3, el fémur, y 4, la tibia y peroné, 5, la columna, y después de ahí ya vienen otros segmentos anatómicos que les vas denominando, pero básicamente huesos largos, 1, 2, 3, 4. A su vez los dividimos en segmentos como tercio proximal, como 1, tercio medio, 2, y tercio distal, 3. Y después, en cuanto a las articulaciones, también se va clasificado, se va cambiando. Y entonces, con respecto a la superficie articular, tú puedes delimitar dónde conviertes un 2 a un 3 de segmento, tomando la parte más ancha del hueso y sobre eso trazando la misma superficie, creando un cuadrado, y de esta forma sacas dónde termina ese segmento para después ya considerarlo articular. Y con respecto a esto puedes tener entonces lo que les decía, primero sacas el hueso afectado, ¿sí? Luego sacas el segmento, finalmente el patrón de la fractura y dónde está ocurriendo. Y con eso puedes decir, por ejemplo, que aquí tienes por ejemplo, si hablamos del húmero proximal, una 11, ¿sí? 11. Y después, si el patrón es parcial articular, extraarticular o completamente articular, entonces eso se denomina A, B o C.
En el caso si es diafisario, tú puedes decir si el brazo de fractura es simple, como si fuera espiroideo o oblicuo, como una A, si está ya más complicado, como una B, si está multifragmentado, como una C. Si está ocurriendo en la articulación, mencionaba, si es extraarticular, pero en esta zona sería una A, si es una B es parcial articular, y si es completamente articular es una C. Eso habla sobre pronóstico. Entonces, para eso caemos en el número proximal y clasificamos. Si tenemos una fractura parcial articular en el que haya ocurrido, por ejemplo, el trazo de fractura en esta zona verde, y nada más es un fragmento es extraarticular, o si está avulsionando nada más un trocánter mayor o un trocánter menor, se clasificaría como una 11A. Si es una 11B es porque es parcial articular, afecta a tanto esta zona, pero ya empieza a meterse un poco con la articulación, por eso es B. Y una C es porque esté afectando especialmente a este segmento. Entonces, esa es la clasificación de las más modernas que se utilizan. Sin embargo, la que quiero que realmente dominen es sobre la que he estado hablando y que sacó el doctor Neer, que es otro de los grandes en la cirugía del hombro, en los 73, y que está más en relación al pronóstico funcional, ya que te habla sobre distinguir fragmentos. Tú distingues 2 fragmentos, 3 fragmentos o 4 fragmentos o partes. Y entre más fragmentos, más posibilidad de necrosis y más posibilidad de que requiera un tratamiento quirúrgico más agresivo, incluyendo una prótesis. Entonces, sobre esta vamos a hablar más. La clasificación de Neer, entonces, nos distingue estas tuberosidades que ya les he estado comentando y habla sobre si la fractura está ocurriendo en el cuello anatómico, tuberosidad mayor, tuberosidad menor o a nivel del cuello quirúrgico. Entonces, para considerar un fragmento, lo considera que esté no solamente como aquí. Si tuviéramos una fractura que realmente estuviera como esta, pero está en su lugar, es una Neer 1 realmente. Porque para considerar un fragmento como tal para la clasificación de Neer, habla de una separación de más de 1 centímetro entre los fragmentos o una angulación mayor de 45 grados entre los fragmentos, como requisito para que realmente se considere como fragmento. Hay otros sistemas de clasificación, como de Ralph Hertel, no hablo de él. Los factores pronósticos para necrosis, entonces, tienen que ver con el patrón de la fractura, la longitud de la extensión metafisaria media de la cabeza, es una bisagra que vamos a estar viendo en imágenes, y que hablan sobre qué tanta posibilidad hay que se esté afectando esa arteria humeral en su rama circunfleja anterior. Hertel nos habla de unos criterios y que deberemos de prestar atención en una radiografía, siempre se pueden ver. Entonces vemos ese segmento. Si ese segmento se encuentra íntegro, por ejemplo, aquí la fractura se colapsó en valgo, se fue hacia atrás, ¿sí? Aquí está la tuberosidad mayor, ese segmento se hundió, pero esto probablemente tenga más posibilidades, digo, a los dos van a tener secuelas, pero el que tiene más posibilidades de salir adelante sin cirugía sería esta. En relación a esta fractura de aquí, que a pesar de que es de 3 fragmentos, se está desplazando por completo y la arteria humeral, si razonamos, aquí queda interrumpida. Por eso esta tiene un peor pronóstico a esta de acá. Entonces, esa bisagra medial, ¿cómo se ve afectada? ¿Cómo se ve desplazada? Ahora está impactada en valgo. Esta fractura, está la glenoides, y entonces está yendo hacia atrás. Pero este segmento de aquí se está traccionando y aquí pasaba la arteria. A diferencia de esta, en la que si la arteria pasa por esa zona, probablemente le esté dando circulación hasta que también está impactada en valgo, pero la bisagra medial está íntegra. Entonces, si razonamos los fragmentos, que eso se ve en la tomografía, por ejemplo, aquí estamos viendo fracturas de 4 partes. Tenemos la superficie articular en esta zona con el segmento de la tuberosidad menor, tuberosidad mayor, la inserción para razonar cómo vienen los músculos que se les pegan, y está íntegra esta bisagra. Esta tiene más posibilidades que cualquiera de estas dos, en la que aquí está impactada, ya no está impactada en valgo, perdón, y en este caso está algo ya separada, y en este está completamente luxada. Tú puedes tener cualquier tipo de fractura, pero si está luxada,
ya con eso se pasa a ser la peor clasificación, que es una NIR 5, ¿de acuerdo? Esta sería una 4, esta sería una 4, esta en teoría sería una 4, pero por tener la luxación ya se convierte en 5. Entonces, ¿cómo damos tratamiento quirúrgico? Con una cirugía abierta, con técnicas mínimas invasivas. Le podemos poner desde clavitos, cerclajes, clavos intramedulares o placas y tornillos especiales. A final de cuentas, una NIR 5, deben de recordar, se puede acompañar de hasta un 100% de necrosis avascular, que se puede empezar a ver como a la tercera semana en radiografías. Una NIR 4 tiene aproximadamente un 80% de posibilidad de necrosis avascular per se, por el hecho de estar ocurriendo. Una NIR 3 es más o menos arriba del 60%, NIR 1 y NIR 2 están en menos del 60%, y es por eso que se toman esas decisiones. Entonces, ¿qué se necesita para hacer una reducción abierta y fijación interna? Pues de acuerdo a la calidad del hueso, que podamos hacer la reducción, que quede estable la osteosíntesis que realicemos y que hagamos una técnica que no sea tampoco tan dañina a los tejidos blancos. Para esto puede ser necesario utilizar un intensificador de imagen, se manipula y entonces se colocan clavillos, por ejemplo, tornillos, por una técnica mínima invasiva si es que no está tan desplazado. Hay abordajes clásicos que pueden identificar a veces en los pacientes si es que le están haciendo su historia clínica y vean cómo tienen un abordaje clásico delto pectoral, en el que se aprovecha el intervalo delto pectoral, se mueve la vena cefálica, es bien importante conservarla, y con eso tienes un acceso anterior al húmero, como vemos aquí. Hay un abordaje lateral, dependiendo de dónde esté el fragmento y qué quieras hacer. Es bien importante no prolongarlo más allá de 5 centímetros del cuello, porque en esta zona pasa la arteria circunfleja, el nervio circunflejo, y entonces podría quedar con una lesión al deltoides. Entonces, podemos tener, ella es muy diferente, puedes tener una fractura en 2 partes y tener varios escenarios, en el que tienes una fractura avulsión de la tuberosidad mayor, el fragmento viene y se atrapa en el espacio subacromial, el acromion en esta zona, esta parte es el supraespinoso, jala, y entonces se mete el hueso y el paciente no puede abducir. Entonces, como le está traccionando, no entra en contacto. Puede ser que pegue en esa posición y sería un mal escenario. En este caso, está impactada en varo. En ese caso, probablemente esta zona, dependiendo del caso, podría darse quizás un manejo conservador, quizás consolide en varo y no haya mucha secuela. O le puedes operar y recuperar su posición para que se mueva más rápido. Dependerá del análisis del caso, la edad del paciente, la mano dominante, a qué se dedica, comorbilidades. Y el hecho de que esté completamente separada, en el cual dictaría más probablemente un tratamiento quirúrgico, y en esta sí tendría que ser de 2 partes, mayor posibilidad de necrosis avascular en esta que en esta, ¿de acuerdo? En pacientes pediátricos, incluso hay casos extremos en los cuales tú puedes dejar la fractura así de desplazada con un yeso y aún así puede pegar y remodelar nuevamente, pero sería bajo indicaciones muy precisas. Entonces, si fuera el primer escenario, le pueden poner y pueden ver que se le hace una manipulación, como veían en la imagen del intensificador de imágenes, con una abducción del fragmento de esta zona para llevar todo el húmero hacia este fragmento. A través de la piel colocas un clavillo guía y le pones un tornillo que es hueco, que es vacío por dentro, y fija el fragmento. O bien le puedes poner un cerclaje nocho, que también funciona bastante bien. Y ahí vemos ejemplos. Aquí no se ve mucho en la imagen, pero tenemos la abulsión de la tuberosidad mayor. Lo reducen y le ponen un tornillo con una arandela, es un tornillo canulado, por eso se ve como en su interior radiolúcido esta zona. Y con eso lo fijan, y con eso las fuerzas de tracción se ven neutralizadas y da la oportunidad a que el fragmento se integre nuevamente donde iba. Se le deja con reposo de abducción activa por aproximadamente un mes, y con eso el escenario clínico es bastante bueno en cuanto a su pronóstico. Y vemos detalles sobre eso.
en el que se hace un abordaje muy pequeño, se coloca el tornillo y realmente casi no deja cicatriz. No por dejar cicatriz significa que por dentro hay que manipular bien los tejidos, porque también puedes destruir por dentro. Como luego dicen, el dicho, cirugía mínima invasiva, máximo destructiva, para aquellos que no lo manejan bien. Y los ejemplos de cómo son los pasos para lo reduciendo. Tenemos entonces en una proyección tangencial, se vería el desplazamiento hacia donde está ocurriendo de los fragmentos en esta zona, y visto de frente cómo está aquí y en esta zona bien desplazado. Puede ser que para ese paciente vean aquí la equimosis que mencionaba previamente, en todo el brazo, manipulas, y puede ser que con simples clavitos lo colocas a través de la piel, reduces y le pones con varios clavillos y evitan que se mueva, y probablemente después bajo sedación o en la consulta externa retiran los clavillos y con eso sale adelante el paciente. Vean ahí cómo están aprovechando la reducción y le colocan varios clavillos para evitar que rote, se flexione o se mueva. Esa sería una fractura segmentaria, en el que la indicación ideal sería ahí colocarle un clavo. Tienes la fractura en el cuello quirúrgico, tienes la fractura en la parte de la diáfisis, entonces ahí puedes colocar un clavo intramedular. Para esto existen clavos intramedulares especiales para este segmento. Tienen aproximadamente 20 años de que salieron al mercado, y la característica es que están diseñados para el hueso osteoporótico. Tienen una angulación ya diseñada para el punto de entrada, tiene una punta que guía también su centraje sobre el hueso. Los clavos intramedulares pueden ser largos, como en este ejemplo, o cortos. Pueden tener tornillos, como estamos viendo aquí, que tienen la capacidad por dentro, tienen un plástico de polietileno. Así que si tú tiras este tornillo, que ya están diseñados los ángulos, por ejemplo aquí vean 25 grados, para que puedan captar las tuberosidades sin darle al surco donde pasa el tendón del bíceps, y a su vez la altura donde dan estos tornillos para agarrar sin lastimar en su trayecto la arteria circunfleja y el nervio circunflejo. A su vez, tiene el polietileno que hacen que tú pones el tornillo y el tornillo se ancla tanto al hueso como al mismo clavo, para evitar que se deslice dentro del mismo y permita agarrar estas fracturas que tienen hueso osteoporótico de mala calidad. Para esto también tienen sistemas que son opcionales, ya bien sea para poner tornillo, colocar una hélice. Y esta hélice lo que hace es tomar más hueso osteoporótico, medio comprimirlo y agarrarlo con más firmeza, y con eso sale adelante. Lo menciono para que puedan identificar aspectos técnicos cuando vean una radiografía de estos tipos. Entonces, clavos intramedulares, largos contra cortos. Y siempre hay el debate entre que si utilizar más clavo que placa, y dependiendo de las escuelas. Entonces, a mí me enseñaron más a utilizar, por ejemplo, estos tipos de clavos para resolver estas fracturas, y hay quienes se sienten más cómodos colocando una placa. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Vean aquí la técnica de introducción del clavo. Ahí se ve la hélice como es, y entonces haces un abordaje pequeño, utilizas el clavo, y entonces se hacen otras incisiones accesorias que te va guiando el sistema, que tiene una guía, una regleta por fuera, para que tú puedas atinarle por dentro y fijar la fractura haciendo incisiones pequeñas, y eso es ventajoso para la recuperación del paciente. Se ven ahí los ejemplos de cómo quedan estos clavos colocados con una reducción casi anatómica, con probablemente un buen pronóstico para evitar la necrosis avascular. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo vamos? Quedan 15 minutos. Perfecto. Ok, seguimos entonces. ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, cuando tienes 3 fragmentos pueden ocurrir diferentes escenarios. Puede ser que sea la fractura de la tuberosidad mayor junto con el cuello quirúrgico, tuberosidad mayor con desplazamiento del cuello quirúrgico, y entonces las fuerzas como actuaron ahora. Cuando vean esta imagen, y por eso es importante, en la radiografía a veces no lo pueden distinguir, ahora la fractura está viendo hacia ustedes, ¿sí? Entonces imaginen que aquí lo está viendo, está triste,
Por eso es importante ver una tomografía para que puedan identificar eso, cómo está rotado esta zona, ¿sí? Y en este caso no está rotado, pero tiene una extensión muy distal y el desplazamiento. Obviamente todas estas tres fracturas quizás sean para manejo quirúrgico, nada más que cuál tendrá la mayor posibilidad de irse a necrosis vascular, pues obviamente sería esta, porque está completamente desplazada. Y a veces al ojo no entrenado, esta proyección que estoy tachando puede ser difícil de identificar en la proyección radiográfica. Por eso en una tomografía le entiendes y dices, caramba, eso está completamente girado, rotado, pues se ve como el signo del foco, le llaman, porque ves como un aumento en la radioopacidad en esta zona y habla de que está girado. Entonces, ¿cómo se reducen esas fracturas? En el abordaje delto pectoral, pues todo se ve de color carnita, todo está sangrando, tienes que apurarte, son fracturas en las que tienen que considerar entrar con sangre disponible para el paciente, porque sí presentan volúmenes de sangrado que para un paciente que tiene ya varias comorbilidades y de la tercera edad se pueda quedar anémico y tener cambios electrocardiográficos durante la cirugía. Entonces, aquí están ejemplificando cómo le ponen un cerclaje, pusieron clavitos, y entonces le ponen cerclaje, que se ve aquí, esto es esto, lo están haciendo bastante bien, pero aquí no se identifica tan bien esa zona, pero se ve cómo están poniendo cerclajes en 8 para cerrar la fractura. Entonces puedes ponerle a una placa, esa es una técnica ya antigua, no funcionaba tan bien, pero aquellos que lo manejaban muy bien, pues juraban por ello. Entonces le ponían la placa y le ponen cerclajes a su vez que anclan a la placa para tener una superficie más firme y con eso reinsertas las tuberosidades, o sea, aquí la del supraespinoso, la del subescapular y la de los músculos en la parte posterior también, infraespinoso redondo menor. Y ven ahí el resultado, se ve radiográficamente bastante bien, pero depende de muy buena técnica. A veces me ha tocado ver desplazamientos de estas fracturas y entonces para eso las placas evolucionaron a tener orificios para que tú puedas anclar estas suturas especiales que están hechas con un hilo que es más fuerte que el acero y con eso lo pasan a través de los tendones para ayudar a juntar todo. El riesgo que ocurre con esto es que se pierda la fijación y se pueda mover. En este caso se está desplazando en varo y a su vez tiene más posibilidad de necrosis avascular. Este segmento, todo este segmento, tenía que estar acá arriba, migró la cabeza humeral, todo el segmento del húmero hacia arriba, por esta altura más o menos andaba la arteria circunfleja, entonces está traccionando y el riesgo de que se necrose, entonces este segmento es muy grande, teniendo que quitar entonces ese segmento, dando la placa y colocar una prótesis, probablemente sea la opción de tratamiento. Para esto entonces se diseñaron placas especiales para ese segmento, ya tienen como 20 años de estar en el mercado y son placas, se llama Filos, de acuerdo a la zona donde la desarrollaron en Grecia. Entonces son placas que tienen estos orificios que les decía, ya está diseñado el ángulo en el cual se tiran los tornillos o los pernos. Perno es aquel que no tiene, en este caso, es un perno liso para agarrar o son pernos con rosca. Entonces tú pones el tornillo y vean, si tú le colocas los pernos a la placa, así se mantiene en esa posición. Si tú le hicieras una placa convencional como las que mostraba previamente, el tornillo si lo colocas en tu mano, entonces pues se cae. Y entonces eso mismo pasa con el hueso osteoporótico, no lo agarra lo suficientemente bien. Y esto entonces lo tira y da una estabilidad angular, lo tiras para un ángulo divergente, ya está diseñado así para agarrar un segmento específico y entonces da mucha estabilidad, ¿sí? Tiene la forma como un filo aquí para disecar los tejidos cuando metes la placa, tiene bajo contacto para poder preservar la circulación y entonces por eso es más moderna esta placa y tiene estos orificios para anclar las tuberosidades en caso necesario. Entonces vemos las fracturas, aquí estas de 3 segmentos, de 3 fragmentos, igual tiene como un 60% fácilmente de ser necrosis vascular, el desplazamiento de la bisagra medial, véanlo. Entonces le ponen esta placa que mantiene el segmento fijo en su lugar porque el tornillo está anclado a la placa. Esto es el segmento de estabilidad angular LSP, que es lo que les decía en otra plática anterior. Y este segmento entonces
no se mueve, se mantiene estable y da la mejor posibilidad de que no se necrose y salga adelante. Vean aquí, le hice un abordaje del delto pectoral y se ven las grapas, visto en la proyección lateral, cómo los tornillos están agarrando todo el segmento humeral sin desplazarse. Para después ya hacer una consolidación a 6 meses, se ve el callo óseo en esta zona y no presentó necrosis vascular. Vamos empeorando la situación, fragmentos de 3 fracturas, y entonces vemos los 3 posibles escenarios. Desplazamiento de la bisagra medial, pero un desplazamiento poco presente del trocánter mayor, y este segmento con este está impactado. Probablemente a esta, en un paciente de malas condiciones clínicas, le puedas dar manejo conservador, y es por eso que estas se meten en la clasificación de los segmentos de medicina basada en evidencias, revueltos junto con estos, ¿sí? Entonces, por eso se diluyen y te dicen, probablemente el manejo conservador también sea igual que el quirúrgico, y es ahí donde yo difiero un poco, porque no están considerando todos estos escenarios. Aquí está impactada, no está impactada en valgo, más bien está desplazada en valgo, ese segmento, y aquí no tiene buen contacto, y aquí está luxada. Entonces, este es más probable que vaya para una prótesis. Esta probablemente se le pueda ofrecer osteosíntesis, y esta quizás se le podría considerar el manejo conservador. Y depende de muchos otros factores, pero es para que vayan creando criterios. Vemos la tomografía, que es la tomografía inicial que veíamos, y vemos cómo está impactada en valgo, cómo las tuberosidades están en más o menos en su lugar, y entonces se decide un manejo quirúrgico en el que están reduciendo el fragmento. Para eso deben de considerar el hueso osteoporótico como un mazapán. Estalla y es imposible casi a veces identificar fragmentos adecuados. Entonces tienes que meterle injerto óseo, matriz ósea, injerto estructural, dependiendo del caso, para mantener en su posición, y luego ya mantenerlo con una placa o algún implante. Van a ver las formas de acuerdo a la expertise que tenga el cirujano de cómo lo resuelve. En este caso pusieron injerto, tiene este injerto la capacidad de ser radio opaco para que puedas ver cómo queda, y esto es casi inaudito. Esto es alguien que tenga demasiada experiencia en el manejo de esas fracturas, y con solo el uso de tornillitos lo puede sacar adelante. Habitualmente un simple mortal como yo le pondríamos una placa aparte para poder mantener esto, pero vean cómo lo resuelven de manera adecuada. Entonces hay una gama de opciones dependiendo de la experiencia del cirujano y de otros factores para sacarlo adelante. Entonces aquí ejemplifico cómo movilizaron y pusieron los segmentos de injerto para sacarlo adelante. En este caso es de 4 fragmentos. Igual van a levantar, esto está mirando hacia afuera, entonces tienen que girarlo, levantarlo, y ahora que levantarlo hay que ponerle todo esto en injerto, y luego encima de ese injerto poner la tuberosidad para que salga adelante, porque está impactada en valgo, pero demasiado valgo, en 4 fragmentos. Le ponen una placa y se alcanzan a ver, pusieron la placa, pero ocurrió lo que más se temía. Por este gran desplazamiento hubo una necrosis avascular. Después de haberlo colocado, el segmento que está aquí se murió, como si fuera una plantita que queda sin riego sanguíneo, en este caso sin agua, y entonces todo este segmento donde veía esto y que estoy señalando se colapsa, y ahora los tornillos quedan expuestos y están rayando la porcelana de cartílago, que es la glenoides, y entonces pues está necrosado. Y en otro escenario en el que sí sale adelante, vean la diferencia de la previa, entonces que tienen el segmento aquí del húmero y los tornillos no se están exponiendo y no se colapsó. Entonces la planificación quirúrgica es bien importante, saber qué se va a hacer, cómo está impactado en valgo, levantan el segmento, lo colocan en su lugar con clavitos, le ponen injerto y después ya le ponen tornillos o alguna forma de mantención de la estabilidad, y ahí van con los pasos quirúrgicos ejemplificados, como el primer paso levantan, lo ponen en su lugar, le dicen quédate quieto con un clavillo, y después le ponen tornillos o clavillos para mantenerlo en su lugar, o una placa. Aquí es una fractura de luxación, entonces ahí puede ser tomar la decisión si es que de primera intención colocarle una prótesis o tratar de hacerle una osteosíntesis
ver que se necrose o no. Si no se necrosa ya la hizo, si se necrosa, entonces ni modo, cambiar a la prótesis, pero entonces te ganas 2 cirugías grandes. Entonces es ahí donde hay que tomar buenas decisiones. La prótesis es cara y no está tan disponible a veces en varios lugares, por lo cual es a veces como el punto de quiebre de ver qué se tiene que hacer. Entonces, las indicaciones para una prótesis de hombro dependen de la edad y la calidad de hueso y el hecho de considerar si tienes una fractura de luxación de 3 o 4 partes, ya sea indicación para prótesis. Porque simplemente de 3 partes ya les decía que se acompañaba con un 60% de posibilidades de necrosis avascular. 4 partes era del 80% fácilmente. Recuerden esos porcentajes. Cuello anatómico, que también ya con el hecho de existir en el cuello está traccionando la arteria y entonces puede estar reaccionando. Una fractura de luxación inveterada, que a veces se presenta, inveterada es más de 3 semanas, ya con eso aumenta el 40% de la posibilidad de necrosis, o que esté fragmentada la cabeza y que con eso la superficie articular está muy afectada para salir adelante. Entonces, esto es una hemiartroplastía, es la mitad, o sea, no están cambiando la glenoides también la puedes cambiar. Entonces, de acuerdo que cómo les va a estas fracturas es si les puedes reinsertar las tuberosidades. Vean cómo esta prótesis tiene estos orificios. En estos ancla las tuberosidades con sutura que le estás poniendo y pones el huesito encima y le haces pasar a través de eso un cerclaje o algo para fijarle esas tuberosidades y le puedes poner cemento o no le puedes poner cemento a la prótesis para poderla poner en su lugar. De eso dependerá también de que la prótesis se pueda aflojar con el paso del tiempo y que pueda ser necesario a veces revisar la prótesis y ponerle una nuevamente a 5, 10, 15 años de seguimiento. Complicaciones de las prótesis, de la osteosíntesis o de las fracturas en general del húmero proximal, pues que pegue mal y que se vaya pseudoartrosis, principalmente la necrosis avascular que he estado hablando, o que de todas maneras, a que no se haya necrosado, pero quede incongruente y que se vea una artrosis postraumática, que se infecte. Hay que considerar que siempre les voy a mencionar cuál es el bicho que complica o que te infecta en el sistema musculoesquelético. La respuesta va a ser estafilococo dorado. ¿Cuál es el segundo bicho que te puede dar complicaciones? Escherichia coli. Y dependiendo del segmento anatómico, considerando que una flora normal en la piel es el estafilococo dorado. Sí, doctor. Bueno, tenemos que continuar. Vamos a ver. Complicaciones de las prótesis, de la osteosíntesis o de las fracturas en general del húmero proximal, pues que pegue mal y que se vaya pseudoartrosis, principalmente la necrosis avascular que he estado hablando, o que de todas maneras, a que no se haya necrosado, pero quede incongruente y que se vea una artrosis postraumática, que se infecte. Hay que considerar que siempre les voy a mencionar cuál es el bicho que complica o que te infecta en el sistema musculoesquelético. La respuesta va a ser estafilococo dorado. ¿Cuál es el segundo bicho que te puede dar complicaciones? Escherichia coli. Y dependiendo del segmento anatómico, considerando que una flora normal en la piel es el estafilococo dorado. En la región, digamos, de la cintura para abajo, anogenital, cadera y así, pues Escherichia coli en relación al sistema gastrointestinal. Pero en relación al segmento del hombro, deben de considerar a la Propionibacterium acne, como causa infectante de las principales que pueda haber, por ejemplo, para una prótesis se ha definido, es como una excepción a la regla. Entonces, Propionibacterium acne y estafilococo dorado serían los que predominan. Y eso puede llevar a que se aflojen las prótesis por la infección. A su vez, las prótesis también se pueden aflojar, se pueden romper, o puede haber por los tornillos, como veían, penetración articular de los implantes. Pinzamiento subacromial, lesiones vasculares y nerviosas, o lo operaste muy bien, pero simplemente el paciente cicatriza con adherencia de la cápsula o de las partes ahí que deberían estar en movimiento y la rigidez. Entonces, esa es una necrosis avascular. Vean cómo se colapsa, se ven los tornillos cómo están penetrando hacia la articulación, porque el segmento como que se echó hacia atrás, se colapsó, se hundió y deja expuestos los tornillos.
tienes ese caso, probablemente tengas que entrar a operar y quitarle la placa o los tornillos para que no estén lastimando más en ese segmento y considerar colocar una prótesis. Entonces, los estudios con implantes clásicos te hablan sobre la posibilidad de necrosis avascular. Los resultados obtenidos en pacientes que desarrollan necrosis fueron similares a los obtenidos con hemiartroplastía. Entonces, a veces te da la posibilidad de intentar una osteosíntesis porque les puede ir igual que con una prótesis, o de primera intención colocar la prótesis, tener buenos resultados y evitando la posibilidad de una doble cirugía. Depende de la disponibilidad, depende de la evidencia de que tengas poder utilizar. Entonces, una fractura de luxación. Vean aquí, y fueron demasiado optimistas. Está luxado en este segmento. Es de 4 partes, 1, 2, 3 y 4 partes. Solamente le pusieron clavillos, hizo una reducción bastante buena y se observa aquí a 1 año cómo empieza a colapsarse y después ya se muere por completo y queda completamente chata. Puede ser que aún así, porque en medicina no hay reglas, el paciente pueda tener una adecuada movilidad, esto es con una flexión a 90 grados. Puede ser que el segmento del manguito rotador esté afectado, pero el deltoide siga bueno, y el deltoides íntegro te permite flexionar el hombro a 90 grados. No más allá, para eso dependes del manguito rotador, pero con eso quizás pueda hacer sus actividades cotidianas y salga adelante. Entonces también la indicación es relativa. Otro punto importante, para identificar la necrosis avascular, recuérdenlo bien, como a partir de la 3ª semana, el segmento que está entrando en necrosis avascular generalmente se ve radio opaco en relación al resto del hueso. Deben de razonar lo siguiente: el segmento que se está muriendo queda congelado en el tiempo, digámoslo así, por las primeras semanas. Entonces, el resto, digamos, si este segmento que estoy señalando entra en necrosis, se ve como estaba al momento de la fractura, y el resto del hueso entra en inflamación y generalmente entra en un recambio óseo y disminuye un poco su calidad mineral ósea. Entonces, este segmento se ve primero blanquecino, o sea, radiopaco, y como al mes, a partir del mes empieza a colapsar, hasta que se pierde por completo. Y el resto del hueso otra vez recupera su calidad mineral ósea. Y entonces se alcanza a notar entonces cómo se perdió ese hueso. Entonces, ¿cómo se ve inicialmente la necrosis avascular? Se puede ver ese segmento como radio opaco, recuérdenlo bien. Entonces, lo que les comentaba, el manguito rotador íntegro, en buena posición, función completa, indolora, pues no lo operas. Y entonces en medicina no hay reglas, es cuestión del seguimiento. Tú permitas hacer sus actividades al paciente. Entonces, la edad, la calidad ósea, el patrón de la fractura son las consideraciones básicas para el tratamiento. La estabilidad de la reducción y la viabilidad de la cabeza humeral, factores principales a considerar. En reducciones estables con fracturas recientes, indicaremos fijación menos agresiva con técnicas mínimas invasivas. Si la estabilidad es precaria o el hueso de menor calidad, las placas bloqueadas suponen un gran avance. En situaciones de inestabilidad y la cabeza inviable, entonces la prótesis con reposición anatómica de las tuberosidades tiene resultados funcionales consistentes. Ya después, cuando veamos en clases sobre estos temas, les hablaré sobre las prótesis de anatomía inversa, que son lo más nuevo que existe, en el que se cambia la orientación. La cabeza humeral ahora es cóncava y la glenoides, que la cambias, ahora es convexa, y eso da ventajas biomecánicas, y estaremos hablando de eso cuando chequemos del tema. Ahí se ven los tipos de modelos que son de prótesis. En este caso, al más izquierda, se ve la prótesis completa de húmero, una hemiartroplastía, una prótesis de resuperficie, y esa es la que estaba comentando ahorita, una prótesis de anatomía inversa. Este es algo nuevo que está existiendo desde los últimos 20 años. Muy bien, entonces terminamos con esta parte del tema. Espero haya quedado claro. Estaremos discutiendo esto ya en clase y esto vendrá también en el examen. Ok, vamos bien ahí, ¿dudas, preguntas? Doctor, tal vez no es con respecto directamente al tema, pero, por ejemplo, nosotros ¿cómo podríamos entrar a ver una cirugía de este tipo? O sea, de urgencia. Estar en trauma, entonces, nada más es más complicado. Quizás más adelante en el semestre puedan
entrar o bien ver algún video, les puedo pasar fácil para que puedan hacerlo, porque como tal, a ver más que tiene prótesis, les va a tocar de repente, ponen como una a cada 2 meses. Pero la atención de las fracturas generalmente va a ser en el área de traumatología. Y entonces a los otros quirófanos que están en trauma, y ahí es un mundo de gente también, y están como medio limitados también, porque como hay muchas cosas y hay más gente y todo, entonces están como más sangrones para que puedan entrar ahí. Ya después, si le agarraron bien el modo, puede ser que estén entrando en trauma. O si no, les paso algún video para que puedan checar de una fracción de número para que vayan viendo cómo son. Que a veces es complicado también ver, o sea, para el cirujano, por el abordaje y todo, tú piensas que vas a ver mucho, pero no, entonces es complicado, ¿sí? Ok, Bien. Gracias, doctor. Sí, resumiendo, el tema, como les dije, que tenemos que verlo nuevamente, fracturas de húmero proximal. Si le aplican como en una filmina, sale todo. Anatomía, los puntos importantes, pues es la inserción del manguito de los rotadores. 4 fragmentos constantes, las 2 tuberosidades que están separadas por el surco del bíceps y la superficie articular. La vasculatura, recordar la arteria circunflejo humeral anterior. El nervio axilar, como es importante, o nervio circunflejo. La epidemiología, cómo afecta a 2 grupos de edades, a jóvenes con traumatismos de alta energía y en adultos con riesgo de osteoporosis. Mecanismos directos e indirectos para producirse, especialmente el FUSH, el diagnóstico, la serie de hombro y los rayos X que se deben de pedir. Generalmente es muy útil la tomografía realmente y la resonancia magnética para ver el manguito rotador. La clasificación AO y la clasificación de NIR principalmente para brazo de pronóstico. Tratamiento, muchos tipos de tratamiento que van desde el conservador, osteosíntesis con clavos, placas, clavo intramedular, prótesis que puede ser unicompartimental, de superficie, prótesis total o de anatomía inversa, y complicaciones principalmente necrosis avascular, lesión nerviosa por el nervio axilar y artrosis. Y así ya lo tienen, y es cuestión de que en una filmina ya tienen el segmento después de haberlo estudiado, y ahora el punto es ver imágenes para que lo puedan estar madurando el tema. Estos serían ejemplos de prótesis de anatomía inversa y sus complicaciones que también pueden a veces existir. Entonces vemos cómo cuando te queda nada más deltoides para mover el hombro, cuando se te acabó el manguito rotador, está diseñado esta prótesis para que puedas movilizar nada más con el deltoides. Pero para eso el brazo de palanca cambia y en ese caso ya tienes la anatomía inversa aquí. Si bien aquí estaba la esfera y aquí estaba la copa, cambiaron la relación. Y a quien se le ocurrió esto, le atinó para poder ver que pudiera funcionar bastante bien biomecánicamente. La fuerza la aprovechas mucho mejor en el deltoides y con eso pueden recuperar bastante calidad de vida a los pacientes. Estas prótesis son caras, no es común ponerlas en general en medio institucional, se ponen más en medio particular. Yo vi algunas de las primeras que se pusieron en México hace como 20 años ya, y por un costo aproximado de cerca de 200,000 pesos. Ahora con cuestiones de importación y todo que han mejorado, échenle que ya andan por los 100,000, pero pues aún así a veces no está tan al alcance. Y aún así, como puedan ver que no están libres de complicaciones, como puede el paciente, pues se le pueden reluxar, fracturar y tener que hacer una revisión de esos tipos de prótesis. ¿De acuerdo? Ahí tienen. Cuando tienes una lesión del manguito rotador, puede migrar hacia arriba el húmero y recargarse en la parte inferior del acromion. Y entonces eso se conoce como artropatía de manguito rotador, que es cuando se te rompe todo el manguito y ya nada más migra hacia arriba porque lo único que funciona es el deltoides. Y aquí tienen un ejemplo de cómo se ve una prótesis de anatomía inversa. Bien, los ejemplos que les decía de los pasos para reconstruir estas fracturas y cómo se puede manejar de diferentes maneras, ¿no? Que ya se veía en la plática. Ok. Bien, si vemos, mencionaba ahorita cómo el húmero en su porción diafisaria es un tubo. Cuando ya analizamos el húmero en su porción diafisaria, que es un tubo, tiene una relación de medular más grande que cualquier otro hueso en relación a la cortical, que sería esta. Y eso le permite ser un hueso ligero en esa parte y soportar fuerzas de torsión. Vemos cómo está en la parte medial, con una relación bien importante con el paquete neurovascular.
y luego tenemos el nervio radial que viene por aquí y luego en otro corte viene por acá, para más abajito, luego por aquí. Entonces es un metiche que está yendo por el canal de torsión y que se puede lesionar. Y es ahora el nervio que en ese segmento diafisario es el principal que se puede lesionar. Si reconocemos, vemos por aquí en el lateral y en el posterior parte del tríceps, parte del coracobraquial, del braquial anterior y del bíceps, ¿no? Que son los músculos que están ahí. Y en esta zona pues pasa el paquete neurovascular con el nervio mediano, arteria humeral y nervio cubital. Ya les decía, la integridad del nervio radial se ve con esta forma, la posición de los cuernitos metaleros que te dejan ver el extensor del pulgar, el extensor del índice, del quinto, y le extendas la muñeca. Entonces esto te habla de que está funcionando bien. A la zona del húmero diafisaria, siempre presten atención, le gusta a veces albergar tumores. Estos son metástasis por un cáncer de mama que estoy señalando aquí. Y eso es en un pediátrico, un quiste óseo neurismático. Y quiste óseo. Y este quiste óseo está presentando algo que se conoce como el signo de la hoja. Imaginen una hoja de un árbol que se cae aquí. Esto es un pedazo de la cortical que vino de esta zona a caer acá. Y se ve cómo está la imagen radiolúcida. Y es a veces un trastorno en la circulación dentro del hueso que te puede llevar algo como el hueso evanescente que veíamos en la sesión, pero algo que es mucho más frecuente y que ocurre aquí, que es un quiste óseo. También ocurren en ese segmento diafisario. Entonces, estos tumores a veces tienes que llegar a cambiarlos y ponerles una prótesis tumoral, que sea como, por ejemplo, esto sí pueden ver en el área de traumatología, de ortopedia, a veces que pongan prótesis humerales de estos tipos. Para la necrosis avascular, aquí viene un poquito revuelta la filmina, a veces puedes poner prótesis de resuperficie, también son comunes, pero sin embargo en México, por el temas de importación, son caras a pesar de que son muy sencillas. Es un capuchón nada más que viene a resolver, por ejemplo, en este caso, pues esto que se colapsó, ahí se ve como el antes y el después. Es más común a veces ponerles este tipo de prótesis. Esto que están viendo entonces es una necrosis avascular. Bien, y ahí tienen el paquete de cómo está en esta zona. De la arteria, nervio, vena, que está pasando por ese lado medial. Parte de la anatomía que luego puede ser complicada en el lado medial. Si tienes una herida de bala, una lesión que esté lesionando el lado medial, pues tienes que prepararte para que probablemente se haya lesionado parte de ese paquete y tienes que tratarlo. Y ahí se ve lo que mencionaba, en relación de corte transverso, tiene una amplia cantidad de medular. Es de los segmentos anatómicos que como por complicación se van a pseudoartrosis o a no unión. Y ahí lo tienen. Entonces, el tríceps, arteria radial, arteria humeral, vena basílica, nervio cubital, nervio mediano, músculo cutáneo y los músculos, ¿sí? El bíceps principalmente, coracobraquial y braquial anterior. Bien, entonces una parte del manejo de estas es conservador, pero se asocian a veces con más posibilidad de complicaciones. Este paciente, vean, le están poniendo a un paciente joven una férula tipo Sarmiento, que es como una férula tipo pinza de azúcar, que viene aquí y tiene como cintos de velcro. Y vean cómo está manteniendo alineada la fractura. Pero puede ser que si no la mantienes bien alineada, como en este caso o en este caso, pues se vayan a una pseudoartrosis, a una no unión. Vean aquí cómo está el paciente haciendo un gran esfuerzo metabólico por consolidarlo, pero está mal alineada y probablemente se esté moviendo. Ahí recordarán algunos ejemplos que les he puesto ya ahí en TikTok y así, que aparecen de alguien que puede mover de una manera medio grotesca su extremidad y es porque están cursando probablemente con una pseudoartrosis. Aquí le pusieron nuevamente una férula tipo Sarmiento, que es esta cosa que se ve aquí, tratando de ferulizar, pero no ha funcionado bien. Clavos intramedulares es el parte del tratamiento principal para este segmento anatómico. Por ejemplo, aquí le está poniendo un clavo de Rush, que es este clavo ya antiguo, pero por el hecho de que no estaba bloqueado, pues permite que se gire para uno y para el otro lado. Y en este caso le ponen aquí una mega placa que evita que se mueva y ya con eso logra la consolidación. Eso ya prácticamente no se ve.
El nervio radial entonces tiene esta disposición en la cual empieza medial, gira por el canal de torsión, se va posterior, lateral, luego vuelve a girar y se ve para acá. Entonces, en varios segmentos, por ejemplo, fracturas en esta parte que estoy hablando, de codo, antebrazo proximal, incluso antebrazo distal, se puede llegar a agarrar. Vean aquí la zona sensitiva en azul de este nervio y la zona motora que son los cuernitos metaleros. ¿Alguna duda, preguntas ahí? Vamos bien, Doc. Ok, les decía entonces, una lesión típica de esta zona es la fractura de Holsten-Lewis, en el cual cuando tienes una fractura espiroidea en la unión del tercio medio con el distal, ¿sí? El tercio distal en esta parte, ahí es justamente donde está pasando el nervio y se puede atrapar aquí el nervio y entonces producirte una parálisis y eso se puede ver inmediatamente cuando el paciente lo empiezas a explorar. Eso cambia el tratamiento. Aquí la disputa está entre que si es una fractura cerrada y tienes el nervio íntegro, lo ideal es ponerle un clavo intramedular y con eso pegan y les va bastante bien. Pero si el nervio está tomado, tienes que abrir, identificar el nervio, repararlo, librarlo de la fractura, ver si así cicatriza y ya que estás ahí, pues le pones una placa. Sí, es como que dos cosas ahí principales que deben de saber el tratamiento de esta casa. ¿Por qué viene esta imagen en beisbolista? Porque se han reportado casos que por la torsión que realiza de manera tan violenta y brusca un lanzador, puede incluso a sí mismo llegar a fracturarse el húmero, también con vencidas y otras cuestiones. Y ahí se explica un poquito cómo es el atrapamiento de este nervio radial en estos tipos de fracturas que se llaman de Holsten-Lewis. ¿Queda alguna duda con eso? ¿Vamos bien? Todo bien, Doc. Bien, nuevamente Holsten-Lewis. Y cuando no es así, pues tienes que entrar y poner la placa por abajo del nervio y fijar con placa y tornillos, que es como en otros lugares prefieren mucho esa técnica de tratamiento porque es la forma de tratamiento que se dice que menos se acompaña de pseudoartrosis. Si bien el clavo intramedular es algo que haces una incisión pequeña y otra incisión pequeña y con eso le fijas y le pones el clavo, se puede acompañar de más posibilidades de pseudoartrosis que si pones una placa y eso vas más a la segura. Si tienes tomado el nervio, eso tiene que identificarlo muy bien, va a ir a placa entonces el paciente porque tienes que abrir e identificar el nervio, pero te va a dejar cosméticamente pues una incisión más grande y más tiempo de recuperación porque tienes que entrar a través de las cabezas del tríceps. Mientras que si fuera una fractura de húmero que se maneja con un clavo, vean aquí el abordaje a través del manguito rotador, luego también tienes que tener cuidado de reparar el manguito, se prepara el paso, se mete el clavo y luego ya lo fijan. En este caso, aquí está poniendo un placonón, que siempre tiene que ser una placa grande, que tiene que ser de donde tenga la fractura, generalmente 8 corticales, o sea, 4 orificios, para que tenga una cortical, 2 corticales, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al menos, y aquí igual distales para que neutralice bien las fuerzas de torsión. Por eso necesitas hacer una placa grande y un abordaje grande. Generalmente entras por atrás, pueden entrar por lateral, muy raro que entren por en medio, a menos de que sea un tumor o algo por el estilo. Vean aquí los ejemplos. Esta es una fractura, pues, se consideraría multifragmentada o bien con doble ala de mariposa o, pues, segmentaria no sería porque es un solo segmento, pero está multifragmentada probablemente. Vean cómo se ve en la P lateral. De manera muy elegante, entran por arriba, fijan, aquí con orificios en esta zona, en la piel, aquí entraron, y tiempo después los mismos músculos comprimen alrededor como un sándwich y vean cómo consolida la fractura. No tocaron el foco de la fractura y con eso sale adelante. Nuevamente, aquí una paciente femenino con un cáncer de mama y cómo afecta también en esta zona. Entonces, siempre tengan esa como sensibilidad de pensar que pudiera ser ese segmento cuando sea una fractura rara como en este caso, pues un cáncer. Quiste óseo, como les decía también, quiste óseo solitario. Y ya. Mañana les presento un video que también resume un poquito esto del número diafisario, pero ya más o menos lo estaba diciendo, para que vean sobre el tratamiento. Y continuaríamos con empezar a hablar sobre las fracturas del codo. ¿De acuerdo? Lleguen a tiempo mañana.
Y si pueden, me esperan en la biblioteca, ya que parece ser que ese va a ser el sitio donde nos vamos a estar viendo. Me avisan cuando estén todos, los alcanzo por allá, como a las 8:40 aproximadamente, en lo que paso primero visita y checo pendientes de piso. Doctor, si no ha habido cambios, me comentó la señorita de enseñanza que para mañana sí teníamos aula. Perfecto, pues si tenemos aula, mejor. Si no, pues me avisan en dónde andan, ¿de acuerdo? Sí, le avisamos temprano. Vale, ok. Muchas gracias, descansen y nos vemos mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.